Imagina entrar a una villa romana al anochecer. Las antorchas iluminan pasillos de mármol, el aire huele a vino especiado y a incienso. Una mujer, semidesnuda, te ofrece uvas sin hablar. Desde el fondo escuchas risas, música, gemidos. Has sido invitado a una fiesta que el pueblo jamás conocerá. Solo los elegidos cruzan esa puerta. Y lo que ocurre dentro no se escribe en los libros de historia. Hoy vamos a adentrarnos en las fiestas privadas más placenteras y secretas de la antigua Roma. No son las típicas bacanales que te imaginas. Esto es algo más íntimo, más perverso, más humano. Vas a descubrir qué comían, a quién se invitaba, qué placeres se ofrecían y por qué estas noches podían cambiar el destino político de todo el imperio. Pero hay algo que te contaré solo al final. Una práctica tan provocadora que incluso los propios romanos intentaron borrarla de sus registros. Si alguna vez soñaste con viajar en el tiempo y colarte en una de estas fiestas, suscríbete, porque lo que viene ahora te va a hacer cuestionarte si realmente hemos cambiado tanto como creemos. Aunque Roma era una sociedad extremadamente jerarquizada y política, las fiestas privadas no eran simples encuentros de ocio, eran herramientas de poder, escenarios donde alianzas se sellaban con vino y secretos, y donde los cuerpos hablaban lo que las palabras no podían. Estas reuniones no tenían lugar en las tabernas del pueblo, sino en villas ocultas tras columnas y jardines, lejos de las miradas del Senado y del pueblo. Los anfitriones solían ser senadores, generales o matronas adineradas con influencia propia. No eran fiestas para el entretenimiento, sino rituales sociales donde lo erótico, lo político y lo espiritual se entrelazaban. Y lo más sorprendente es que muchas veces no eran los hombres quienes tenían el control total de la situación. Imagina cruzar el umbral de una villa romana alejada del bullicio del foro. El aire es denso, cargado con incienso de mirra y canela. Las paredes están cubiertas de frescos eróticos, cuerpos entrelazados, miradas que atraviesan el tiempo, suelo de mármol frío bajo los pies y un silencio extraño, apenas roto por el sonido del agua cayendo en fuentes escondidas entre arbustos de laurel. Todo está pensado. No se trata solo de lujo, sino de manipulación sensorial. La iluminación proviene de lámparas de aceite, estratégicamente colocadas para proyectar sombras que ocultan más de lo que muestran. Las estancias no tienen esquinas duras. Todo es curva, acolchado, textura, tapices suaves, sofás bajos. Se invita a la languidez, a la entrega. El vino no se sirve como lo imaginas. Se mezcla con miel, con resinas, con afrodisíacos naturales que elevan el cuerpo y relajan la lengua. No hay copas individuales. Hay grandes cuencos compartidos, donde los labios se encuentran por accidente, o no tanto. Y la música, nada. De fanfarrias militares. Aquí suenan liras, flautas dobles, voces femeninas casi susurradas. La atmósfera es una trampa de seda, un lugar donde los límites de lo público y lo privado se difuminan, donde los dioses, especialmente Baco, el dios del vino y el éxtasis, son invocados con cada movimiento. No era solo una fiesta, era un ritual. En estas fiestas no bastaba con ser rico. El dinero por sí solo no abría las puertas. Lo que se necesitaba era influencia, belleza, ingenio o un oscuro magnetismo que atrajera la atención de los anfitriones. Las listas de invitados se hacían como si se trazara un mapa de poder y deseo. Senadores, poetas, generales victoriosos, pero también cortesanas legendarias, músicos ambiguos, filósofos provocadores e incluso esclavos, especialmente entrenados para el placer. Cada uno tenía su rol. Algunos mostrar, otros observar y otros simplemente provocar. La entrada era silenciosa, medida.
No había presentaciones formales, bastaba una mirada. En estas fiestas, lo que contaba no era tu nombre en el Senado, sino cómo lo sostenías, en la boca del otro. Los anfitriones, como directores de escena, ya sabían quién debía rozarse con quién, qué conversación encendería qué fuego, qué roce accidental abriría una noche entera. Había códigos, saberes no escritos, gestos que fuera de ese contexto no significaban nada, pero que ahí, entre columnas de mármol y vino especiado, podían marcar el inicio de una historia de deseo o el fin de una alianza política. Y aquí viene lo inquietante. Muchos invitados sabían que tras esa fiesta, su reputación podía quedar sellada para siempre. En Roma, lo privado podía volverse público con rapidez, pero aún así, volvían, siempre volvían. Cuando las últimas luces del atrio se apagaban y los esclavos más discretos cerraban las puertas con un golpe seco, comenzaba la verdadera fiesta. Lo que hasta entonces era conversación elegante, miradas largas y risas en voz baja, se transformaba. No era un descontrol inmediato, era un ritual, una coreografía de excesos cuidadosamente iniciada. Había vino, claro, pero no el vino que imaginamos. Se mezclaba con especias, miel, a veces sustancias psicoactivas como la mandrágora o extractos de plantas orientales. No se bebía para emborracharse, sino para deslizarse fuera de uno mismo, para olvidar el yo, el rango, la toga, el nombre. En los jardines interiores, bajo pérgolas cubiertas de rosas, los cuerpos se mezclaban sin pudor. Los sentidos tomaban el control. El tacto era una lengua más, la música un hilo invisible que unía a los asistentes en una misma respiración. Algunos lo vivían como un juego erótico, otros como una experiencia mística, y muchos como un poder, el deber sin ser juzgado, de tomar sin dar explicaciones. Los esclavos más hermosos estaban entrenados no solo para servir, sino para anticipar deseos. No hablaban, solo observaban, interpretaban y actuaban. En muchas de estas casas había habitaciones especialmente diseñadas para el placer, camas circulares, espejos de cobre, baños calientes con aceites perfumados, instrumentos que mezclaban el arte y el deseo. Nada era ilegal. Todo era parte del pacto no escrito que sostenía estas noches, y sin embargo, muchas de esas experiencias eran imposibles de mencionar a la mañana siguiente, no por vergüenza, sino porque no podían traducirse en palabras. Quedaban flotando, como un secreto compartido por todos y por nadie. Nada en una domus romana de élite era casual. Mucho menos en las casas donde las fiestas privadas alcanzaban su punto más íntimo. Desde el momento en que cruzabas el umbral, todo estaba pensado para despertar los sentidos. El suelo de mosaico crujía apenas bajo los pies descalzos. Los aromas de incienso y mirra flotaban en el aire, y cada estancia parecía tener un propósito oculto. El triclinium, donde se servían las cenas, no era solo un comedor, era un escenario. Con bancos reclinables en semicírculo, permitía contacto visual constante, roce de pieles, intercambio de gestos sutiles, y estaba estratégicamente ubicado para que los esclavos pudieran entrar y salir sin interrumpir la atmósfera. Cerca, siempre había un pequeño cubícula, una habitación más privada para quienes deseaban desaparecer unos minutos o unas horas. Muchas de estas casas incluían jardines internos, los orti, que servían como pulmones sensuales. Iluminados por antorchas y rodeados de esculturas de dioses desnudos, invitaban a la contemplación y a mucho más. Allí, entre fuentes que murmuraban y sombras que se deslizaban entre columnas, era fácil perder la noción del tiempo. Y luego estaban los balnea, los baños privados, pequeños templos del hedonismo, con piscinas de agua caliente,
fría y templada, con salas de vapor, con mármoles pulidos y bancos para masajes. Allí se desnudaban los cuerpos, pero también las máscaras sociales. Allí no importaba si eras patricio o invitado de última hora. El vapor lo igualaba todo. Algunas villas incluso escondían espacios secretos, corredores ciegos, habitaciones sin ventanas, falsos muros. No eran lugares oscuros por accidente. Eran santuarios para lo que no podía mostrarse en el atrio principal, y todos lo sabían. Olvida la imagen típica de la mujer romana como sumisa, callada y recluida en el hogar. Al menos no en estas fiestas, porque cuando caía la noche y las puertas de las villas se cerraban, muchas mujeres cruzaban ese umbral, y no como meras acompañantes. Algunas lo hacían como anfitrionas, otras como provocadoras, muchas como las verdaderas protagonistas. La matrona romana, la mujer de clase alta, no siempre se mantenía al margen. Algunas, liberadas por la riqueza y los contactos, usaban estas fiestas como un espacio de juego, poder y exploración. Eran cultas, dominaban el arte de la conversación y sabían manipular las reglas sociales para salirse con la suya sin romperlas del todo. Eran seductoras, sí, pero también estrategas, porque en Roma el deseo y la política siempre se entrelazaban. También estaban las meretrices de lujo, mujeres entrenadas en el arte del placer, la música, la danza y la retórica. Muchas de ellas sabían más de filosofía que los propios senadores. No solo ofrecían compañía, ofrecían conversación, intriga, una experiencia completa. Algunas eran tan célebres que influían en decisiones políticas desde la intimidad de una cena. Y por supuesto, no podemos olvidar a las esclavas. Su presencia era constante, pero su rol variaba con cada fiesta. A veces eran instrumentos, otras veces eran las estrellas ocultas. Su vida estaba marcada por la servidumbre, sí, pero también por un conocimiento íntimo del deseo ajeno y, muchas veces, del propio. Estas mujeres, libres o no, desafiaban el orden moral establecido. Su simple presencia, su risa, su mirada prolongada, podía alterar jerarquías. Porque en el placer, Roma se permitía romper sus propias reglas. Cuando el vino empezaba a fluir sin medida, ya no quedaba ni rastro del orden, la compostura o el rango social. En las últimas horas del banquete, todo se volvía más intenso, más caótico, más romano. Lo que comenzaba con elegancia terminaba en un espectáculo de excesos, donde el control se desvanecía como el humo del incienso. Las copas rebosaban de Falerno, el vino más caro y añejo, servido en cálices de plata o incluso con oro incrustado, pero ya nadie lo saboreaba con delicadeza. Se bebía por desafío, por sed, por olvido. Algunos lo mezclaban con miel, hierbas afrodisíacas o incluso sustancias alucinógenas, porque en esas fiestas el límite no era el buen gusto, sino la resistencia. Los cuerpos ya no estaban sentados con protocolo, se recostaban, se entrelazaban, se abandonaban al placer y al delirio. Algunos bailaban desnudos, otros gritaban poemas obscenos. Las reglas se evaporaban. Lo que en el día hubiera sido motivo de exilio o escándalo, en esa noche se celebraba. Roma tenía su propio código, y en estas fiestas se invertía. Los esclavos, antes invisibles, ahora entraban en escena. Tocaban música, traían bandejas de frutas exóticas, aceitunas bañadas en oro, pequeños pastelitos rellenos de dátiles y nueces. La gula se combinaba con la lujuria, se comía con las manos, se alimentaba a otros directamente en la boca, se derramaba vino sobre la piel para lamerlo después. Y cuando alguien ya no podía más, venía la vomitoria. Sí, en algunos casos se provocaban el vómito solo para poder seguir comiendo y bebiendo.
El objetivo no era disfrutar, era prolongar el placer hasta que el cuerpo dijera basta. Pero aquí no acaba todo, porque después del banquete venía lo más secreto, lo que no se escribía en los textos oficiales. Un último acto que pocos presenciaban, pero todos temían o deseaban. Cuando la mayoría de los invitados ya había caído rendida, ebrios, dormidos o simplemente superados por los excesos, solo algunos elegidos eran invitados a permanecer. No quedaban músicos, no quedaban risas, solo el susurro del incienso quemado, la tenue luz de las lámparas de aceite y un silencio expectante. Una puerta se cerraba lentamente. Tras ella comenzaba lo que nunca se decía en voz alta. Estos rituales secretos, a veces ligados a cultos mistéricos como los de Baco o Cibeles, mezclaban lo religioso con lo carnal. No eran orgías sin sentido, como se suele pensar. Había una estructura, un orden, una intención simbólica. Se evocaban a los dioses, se hablaba en lenguas antiguas, se usaban máscaras, cuerpos desnudos, aceite perfumado y símbolos esotéricos. Los participantes, hombres y mujeres por igual, abandonaban sus nombres y su estatus. Allí dentro no había senadores ni prostitutas, esclavos ni nobles, solo iniciados. Se hablaba de visiones inducidas por el vino y por sustancias psicotrópicas, de éxtasis que iban más allá del placer físico, de gritos, cantos, lamentos y a veces del miedo. Porque estos rituales también jugaban con los límites, lo prohibido, lo oscuro, lo sagrado. Nadie hablaba después de lo que sucedía allí. Y quien lo hacía podía pagar con el exilio. O algo peor. Por eso sabemos tan poco. Pero algunas inscripciones, algunas cartas personales, algunos versos velados, nos permiten intuir que Roma no solo se divertía, también se sumergía en lo profundo del alma humana. Y lo más inquietante es esto: muchos de estos rituales siguen vivos hoy, en otras formas, en otras culturas. Secretos heredados, transformados, pero reconocibles si sabes mirar. Puede parecer que aquellas noches romanas quedaron enterradas bajo las ruinas del imperio, pero en realidad, la huella de esas celebraciones sigue viva en nuestra cultura moderna. Desde las grandes cenas privadas de élite hasta el simbolismo en fiestas como el Carnaval o el Año Nuevo, muchas de nuestras formas de celebrar tienen raíces directas en aquellos excesos romanos. La necesidad de escapar de lo cotidiano, de dejar atrás las normas, de entregarse al placer, sigue tan viva hoy como hace 2000 años. Pero hay algo más profundo. Esas fiestas eran un reflejo brutalmente honesto del alma romana. Una sociedad que amaba la belleza, pero también la brutalidad. Que rendía culto al cuerpo, al vino, al arte, pero también al poder y al dominio. Un espejo que, si lo miras bien, también nos refleja a nosotros. Y tal vez lo más inquietante es esto: en el fondo, seguimos buscando lo mismo que ellos: sentido, trascendencia, placer, comunidad y a veces olvido. Así que la próxima vez que veas una celebración decadente o una fiesta de élite tras puertas cerradas, recuerda, los ecos de Roma siguen allí, susurrando desde las sombras.